hablando estoy hablando de San Bernardo acá, Santiago. eh, y también muy contento de poder compartir hoy día con Ángela Pérez, que es esclava del corazón de Jesús, teóloga, ¿no? Chilena también, que nos va a compartir hoy día un tema que al ir conversando con ella también me ha ido ayudando mucho a entrar también en esto que es la reparación. Eh, Vemos recién un ejemplo, ¿no? Quizá un lugar, un espacio, quizá hay experiencias reparadoras. Bueno, de eso un poco nos va a ir hablando. El modo que vamos a ir haciendo, Ángela nos va a ir exponiendo, también removiendo un poco a partir de su reflexión. Y también vamos a ir añadiendo en algunos momentos algunas preguntas poco que nos vayan permitiendo ahondar más y profundizar más en este tema que hoy día nos quieres compartir, Ángela, sobre la reparación. Bienvenida y de antemano muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por la presentación. Gracias también por la invitación. Bonito tener este espacio de conversación que nos permite profundizar un poquito más en lo que significa el Sagrado Corazón para cada uno de nosotros, de nosotras, y en mi caso, esta relación entre reparación, Sagrado Corazón. Les comento que a mí me ha ayudado mucho pensar el tema. Cuando me lo pidieron, como que he ido madurando una reflexión, dejándome mover por la pregunta, y lo que vengo a compartir es el resultado de ese ejercicio. Me ha gustado mucho porque con Ariel nos hemos juntado un par de veces también como para coordinarnos en este espacio, porque el plan es que sea un espacio de conversación en el que podamos cada uno de nosotros, de nosotras, también irnos como involucrando activamente en esto. Entonces, tengo una presentación, la voy a compartir. Esta vez no vamos a tener trabajo en grupo, pero vamos a tener otro ejercicio y que el plan es que nos vayan ayudando a ir entrando más hondamente en esta temática. Entonces voy a compartir pantalla. La pregunta que uno suele hacer, ¿se ve? La típica, ¿se ve, verdad? Sí, perfecto. Bueno, voy a ponerlo en modo presentación porque así se ve todavía mejor. Lo primero es que me gustaría que pudiéramos hacer un par de preguntas que nos sitúen en el tema desde los diferentes lugares en que estamos, desde la experiencia que traemos. Entonces, yo quisiera pedirles, por eso este signito, que pudiéramos escribir en el chat. Si yo digo reparación, ¿con qué lo relaciono? La semana pasada ya lo decíamos, que la reparación se puede asociar a muchas cosas distintas. Entonces la pregunta es, si yo digo reparación, ¿ustedes qué dicen? Y que eso lo podamos escribir en el chat. Voy a abrirlo porque así lo leo. Arreglo, subsanar un daño, compromiso. Vayan escribiendo palabras con toda libertad. Reparación, volver a, ayudar, reconstrucción. ¿Se fija que son diferentes niveles? Regeneratividad del tejido, arreglar, sanar. Fíjense ustedes cómo van saliendo diferentes niveles, diferentes como perspectivas, que nos asocian a otras disciplinas. Reparar, recrear, reconocer, amar. Estamos hablando de un nivel de profundidad diferente. Reparación, reconciliación, dice Atilio, muy bien. Sanar, curar, daño que necesita reparación. Y si yo dijera reparación del corazón de Jesús, ¿con qué lo relacionamos? Tal vez son las mismas palabras, tal vez son distintas. Pensémoslo un poquitito. Herida, sanar el corazón del pueblo, humanidad, devolución, comunión con Él, los hermanos, rostros concretos, personas concretas. Se fija que cuando le ponemos el apellido del corazón de Jesús, inmediatamente nos enfocamos.
Bueno, yo quisiera, en esa línea, decir en primer lugar una palabra respecto de estas diferentes posibilidades cuando hablamos de la palabra reparación, porque ciertamente tiene más de un significado. Por ejemplo, si nosotros hablamos, cuando en el marco de un juicio se habla de una reparación económica, monetaria, uno dice, claro, ha habido un perjuicio, ha habido un daño y hay una compensación que se espera sea proporcional al daño causado. Después hablamos, varios mencionaban, la reparación de una herida, pero hay muchos tipos de herida. Y por ejemplo, en el mundo de la psicología se habla de heridas que provocan trauma. Y los psicólogos dicen que cuando hay un trauma muy profundo, la reparación es prácticamente, si no imposible, muy difícil. Cuando se habla de herida que provoca un trauma, se dice lo que se quiere reparar es algo que está deformando o afectando a la persona. Se habla también de reparación de algo dañado, reparación de algo roto, y estamos hablando de cosas distintas. Entonces, cuando caemos en cuenta que la palabra reparación tiene más de un significado, cuando uno empieza una presentación tiene que decir, bueno, entonces yo, ¿de qué reparación estoy hablando? Por eso les preguntaba lo de reparación del corazón de Jesús, porque en nuestro caso nos estamos situando en el marco de una experiencia religiosa, de una experiencia profunda y que se sitúa en un plano pastoral, teológico, que nos quiere como ayudar a comprender un modo de presencia de Dios entre nosotros. Por eso hablamos en este contexto de la reparación. Entonces yo, situándome en ese marco, me hice yo mismo una pregunta. Cuando yo hablo de reparación, ¿de qué se trata? En definitiva, ¿qué significa? Porque usamos la palabra, tal vez la asociamos a cosas muy distintas y aquello de lo cual estamos, a lo que estamos evocando, cuesta a veces ponerle palabras. Entonces la pregunta, cuando hablamos de reparación, ¿de qué se trata? Y según sea que entendamos la reparación, eh, cabría preguntarse, esa experiencia, que así estamos llamando, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué supone? ¿Y hacia dónde nos lanza? ¿Qué es lo que abre esa experiencia para nosotros? Entonces, por ahí es por donde va a transitar mi reflexión. Entonces, ahora sí, Ariel, te doy la palabra Ujú. porque vamos a comenzar Sí, a entrar todos en esto. sí. Lo que les queremos invitar a tener un cuaderno y lápiz. Por ejemplo, yo tengo acá mi cuaderno y acá tengo mi lápiz. Eh, y la intención es que podamos tener una pregunta foco eh, y que en este momento en que Ángela vaya exponiendo, nosotros podamos responder esa pregunta. Eh, por favor, si alguien tiene a mano su lápiz y papel, si lo puede mostrar, por favor. Yo lo tengo acá, o si tienen tablet, lo que tengan. ¿No? ¿Tienen por ahí? Diego, ¿tienes o no? Muy bien, hermana María Teresa. Muy bien, Jaime. Excelente, Marcela. Muy bien. Me gustó mucho que Nilda se paró y fue a buscar el papel y lápiz. Excelente. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta foco? Atención con esto. Ángela nos va a presentar alrededor de 4 o 5 láminas y nosotros tenemos que andar en busca de esta pregunta. La voy a decir 2 veces. A ver si la pueden escribir en su cuaderno. ¿Cuál es la idea de reparación que había detrás del plan de Dios? Repito, ¿cuál es la idea de reparación que había detrás del plan de Dios? Segunda parte de la pregunta, ¿qué imagen tendría la reparación entonces? ¿Vale? Repito, ¿cuál es la idea de reparación que habría detrás del plan de Dios? ¿Y qué imagen tendría la reparación entonces? ¿Vale? Ese es el foco. Vamos a entrar en eso. Ángela, sigamos. Muchas gracias. Entonces, en esa línea, yo quisiera primero, cuando me pregunto qué reparación, tal vez una primera, como un primer escenario, y que es lo que nosotros encontramos relatado en el libro del Génesis, hay una experiencia que vive la humanidad de un proyecto, un plan de vida buena, de vida en armonía entre nosotros, con la creación.
y porque irrumpe el mal en el mundo, ese plan se ve puesto en apuros, peligra de fracasar ese proyecto de vida buena con el que Dios nos soñó en el origen. Si ustedes se fijan, a mí me gusta mucho pensar el relato del Génesis al modo como lo describe un filósofo francés, Paul Ricoeur. Él habla en un texto sobre el tema de la culpa, la falibilidad de la humanidad. eh, Él describe este relato del Génesis y dice que en el origen eh, todo salido de la mano de Dios, la armonía original, hombre y mujer los creó, y en algún minuto la conciencia de que interviene una presencia que rompe ese proyecto. Y dice Riquet, hay que observar que cuando los antiguos se preguntaban por el origen del mal, con la conciencia de que si todo ha salido de la mano de Dios y si Dios es bueno, entonces es muy difícil de explicar de dónde viene el mal. Porque si se lo atribuimos al ser humano, diríamos entonces, el ser humano es malo o tiene algo de malo el ser humano, pero ha salido de la mano de Dios. Entonces, en el esfuerzo como por entender, por explicar, es que se dice, aquí hay un misterio, no sabemos de dónde entra. Por eso la figura de la serpiente, como un ser extraño que entra en esta armonía, interviene, abre una cuña y traba algo que estaba pensado de otra manera. No viene del ser humano, no viene de Dios, no sabemos de dónde viene, pero lo que sí sabemos es que cuando entra, rompe esa armonía. Y la primera pareja humana, hombre y mujer, los creó esa primera pareja humana, es un mito, es un cuento, es una historia que intenta explicar qué sucedió. Esa primera pareja humana, si bien no es el origen absoluto del mal, no se les ocurrió a ellos, sin embargo, caen en la trampa, acogen el mal, se dejan seducir por el mal, hacen alianza con el mal y eso les significa apartarse de este proyecto original y generar esa ruptura. ¿Qué es lo más dramático de esto? Que existe una realidad que es capaz incluso de hacer fracasar el plan de Dios. La expulsión del paraíso quiere ser un fiel reflejo de lo que eso significa. La pregunta por el origen del mal es una pregunta que atraviesa la historia del pensamiento de punta a punta y a la que hasta el presente no hemos llegado como a una respuesta suficientemente completa, satisfactoria, pero sí algunos atisbos que ayudan a comprender. Y yo quisiera la respuesta de Agustín a la pregunta de, bueno, ¿qué es el mal? Y él dice, si el mal no tiene su origen en Dios, porque todo ha salido de la mano de Dios, y sin embargo el mal no tiene su origen en esa mano creadora de Dios, entonces dice Agustín, el mal no es algo, sino que el mal es un no algo, es una degradación del ser. Lo que está llamado a ser retrocede en ese ser y eso significa el mal. Hacer alianza con ese no ser lleva a que la criatura se degrade, a que la criatura baje de nivel, a que la criatura pierda esa consistencia original. Por eso cuando se habla del pecado original, de lo que se está hablando es de esta caída, por eso la imagen de la caída, por esa bajada, ese alejarse del ser profundo y verdadero. Entonces, bajo este supuesto, entra el mal en el mundo, rompe la armonía original, la criatura se degrada, se desfigura, se ve afectada en su esencia. La pregunta entonces de qué es reparación. Y en este contexto, la reparación adquiere un rostro y la reparación supone justamente restablecer ese orden,
restaurar esa imagen, levantar a la criatura, abrir una nueva oportunidad de vida, de una vida buena. Entendiendo así la reparación, que no es poco en ese concepto, hay algo más que tiene que ver con quién es el que repara. Que eso hace que aquello que en su origen era bello, que se ve degradado cuando hace alianza con el mal, con aquello que distorsiona ese origen. Cuando es restablecida esa belleza por la mano de todo un Dios, lo que sucede es que no solo se recupera su originalidad, sino que además se recibe una nueva oportunidad de vida buena y mucho mejor. Se traza un nuevo principio, porque ya no solamente es el hombre y mujer creado a imagen y semejanza de Dios, sino además dignificado internamente por el mismísimo Dios. Entonces la oportunidad de una vida nueva que se sigue a esa reparación es muchísimo mayor, es muchísimo más grande. Ahora hay la pregunta, porque se dice ya, ok, hemos sido regenerados en Cristo. Dios entra en el mundo, se hace historia en nuestra historia, hace camino con nosotros, muere en una cruz para salvarnos, el mal queda clavado en la cruz. Pero nosotros seguimos viendo que hay mal en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Reparó o no reparó esta realidad que se ha visto afectada por la presencia del mal? Y a mí me gusta mucho una reflexión que hace Adolphe Guéché, otro teólogo francés, que dice en un libro que se llama El Destino, tiene una serie de libros que desarrollan temas teológicos con sencillez y profundidad, es un muy buen autor. En El Destino él dice, si bien nosotros nos damos cuenta de que el mal está presente en el mundo, podemos decir que, aun cuando al final de los tiempos será vencido el enemigo, será restablecido en el fondo por completo aquello que soñó Dios como armonía perfecta, si bien por el momento el combate permanece, como diría Pablo, hemos sido liberados de la tiranía del mal. Y eso significa que podemos elegir y podemos elegir con mayor libertad, porque la libertad ha sido liberada, hacer alianza, ya no con el mal, sino con el bien que nos ofrece Dios en su Hijo Jesús. La grandeza de la reparación es que nos sitúa en esa oportunidad de hacer alianza con el bien y de ser cómplices de la obra que Dios realiza en el mundo. Después vamos a hablar de ser reparadores con el reparador, que tiene todo que ver con esto. Liberados de la tiranía del mal, tenemos la oportunidad de hacer alianza para restaurar en el mundo eso que Dios soñó desde el